Hola, en este segmento voy a estar explicándole a Eva cuál es el proceso de hacer las páginas en el diario visual. Okay, así que aquí tengo uno de los libros que estuvimos enseñando anteriormente. Así que aquí es una de las páginas. Esta página solamente lo que tiene es el masking tape. Okay, es este que tengo acá. Tiene algunos pedazos de otros tapes de colores, magazines o revistas, pintura acrílica, los Magic Markers o los marcadores. ¿Okay? Y eso es todo lo que hay en esta página. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en el segmento que nos toca en este momento. ¿Okay? Así que ya nosotras tenemos una página comenzada. ¿Okay? Esta página lo que tiene solamente es el masking tape. ¿Okay? Tiene una base que se le llama yeso. Y esto es el Sharpie rojo. Okay, que lo que estaba haciendo era escribiendo al azar. De hecho, yo creo que esto yo lo escribí hasta con la mano izquierda. Okay. Entonces, de aquí, una de las técnicas que vamos a estar haciendo es comenzar a escribir. Okay. Recuerden que les comenté que la técnica no estamos buscando crear arte, pero sí procesar emociones, procesar sentimientos, clarificar, ¿verdad?, nuestros pensamientos, porque en ocasiones cuando tenemos problemas, los problemas están en la mente, ¿verdad? Y no los vemos con claridad. Pero si yo logro escribirlos y sacarlos, ¿ok?, ya sea en forma de palabras, de imágenes, se nos hace más fácil el proceso de entendimiento y realmente comprender qué es lo que está pasando en nuestro interior. ¿Okay? Así que una de las técnicas es escribir. No estamos pendientes a ningún tipo de gramática, sintaxis, puntos, acentos. La idea es que los pensamientos fluyan. ¿Okay? Así que piensa en algo que te esté perturbando, algo que sea molestoso en este momento. No me tienes que decir, eso es solamente para ti. ¿Sí? Ok. Y entonces vas a empezar a escribir desde el tope de la página. ¿Ok? Puedes empezar a escribir en este momento me preocupa y así vas a continuar escribiendo sin parar, ¿ok? Todo lo que te venga a la mente. Cuando digo todo, puede ser en este momento me preocupa el pago de la renta, en este momento me preocupa no sé qué más escribir, no me gusta este ejercicio, ¿ok? Me preocupa. Y seguimos escribiendo sin parar. Solamente lo que escribimos al principio realmente no es lo que nos preocupa. En la medida que seguimos escribiendo sin pensar, la idea es que vengan ideas sueltas, ¿verdad? Asociaciones libres. Empezamos entonces a entender qué es lo que nos está preocupando. Este ejercicio lo podemos hacer en 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, hasta 15 minutos, ¿ok? El tiempo que tengamos. Ahora vamos a pretender que estamos hace 5 minutos escribiendo. ¿Okay? Si quieres, termina la oración que estabas, el pensamiento que tenías. ¿Ya? Sí. Ok, muy bien. Ahora, si tú pudieras conectarte con la emoción que se conecta con lo que estás escribiendo. Ok. Ahora intenta continuar escribiendo, me preocupa. ¿Ok? Pero que la manera en que lo escribes represente la emoción que está conectada con. Okay, en ocasiones lo que queremos es escribir fuerte, okay, letras grandes, así que deja que la emoción de lo que estás escribiendo refleje el tipo de letra que estás utilizando.
Ok, continúa escribiendo. En este ejercicio vamos a hacer lo mismo que aprendimos en los videos anteriores. Y es que si nuestra mente se distrae, le vamos a traer nuevamente a la atención a nuestra respiración. Igualmente podemos usar la respiración, podemos traerla a lo que estamos trabajando, ya sea lo que estamos escribiendo o lo que estamos pintando. Lo importante es que nuestra atención esté en este momento presente. La idea es que escribamos lo más rápido posible, ¿ok? Si nos encontramos que estamos juzgando o tratando de encontrar las palabras correctas, ¿ok? Dejamos ir ese sentido de control, ¿ok? Porque el control es una ilusión. La idea es dejarnos ir. Ok, terminas ese pensamiento. Ok, muy bien. Ahora, si leyeras lo que escribiste, ok, tómate un momento para leer. Así que tenemos escribiendo por 5 minutos. Luego vamos a leer lo que escribimos. Ok. Ahora, si tuvieras que escoger una sola palabra que representara lo que escribiste, ¿cuál palabra sería? Grande. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué te parece si coges este color? Ok, para que entonces se note. Okay, y esa palabra la vas a escribir en el medio del papel. En el tipo de letra que quieras. Ajá. No sé si logran identificar el sonido que está haciendo el marcador con la fricción, con la página. Okay. Esta es una buena oportunidad para practicar atención plena, okay, donde no solamente mi vista, el sentido del tacto, okay, pero también el sentido del oído, okay, pueden estar integrados. Okay. Muy bien. Ahora entonces te voy a pedir que circules la palabra. ¿Ok? Le hagas un círculo. Muy bien. Y de esa palabra, ¿ok? Vas a hacer entonces rayitas y vas a escribir palabras conectadas con esa palabra. ¿Ok? Así que lo que estamos haciendo en este segmento es, imagínense que tenemos una cebollita. ¿Ok? Esa cebolla le estamos sacando las capas. ¿Okay? Porque lo que queremos es dedicarle tiempo a realmente las cosas que son importantes para nosotros. Y a través de la escritura, a través de los dibujos, la pintura, nos va a ayudar a nosotros a crear ese entendimiento de las cosas que todavía no tenemos claras. Muy bien. Y entonces en cada palabra le vas a hacer un círculo.
Ahora mira a ver si de estas palabras surgen otras que se derivan de ellas. Y sin pensar lo que te venga a la mente. Cuando hacemos este tipo de ejercicio, no hay correcto o erróneo. ¿Okay? Esto también nos da la oportunidad de confiar en nuestro instinto, de confiar en lo que nos parece bien y dejarlo ir, ¿no? Plasmarlo, porque es lo que yo siento en ese momento. Realmente sin pensar, sigue escribiendo y cada una de ellas le haces un círculo. Una de las cosas que yo disfruto de este tipo de ejercicio es el darme permiso a escribir grande, escribir pequeño, no seguir ninguna regla. ¿Ok? Ok, so en este momento ya Eva completó las palabras que están relacionadas a la que ella identificó luego de haber escrito por 5 minutos. Ok, estamos aquí en la demostración. Así que ahora que ella escribió, entonces vamos a pintar la página. Y esta es una de las cosas que más yo encuentro beneficiosa de este tipo de técnica. Es que si tenemos un diario regular y yo escribo y alguien lo encuentra, ¿verdad? Va a saber lo que yo estoy pasando, va a saber mi intimidad. Pero por el contrario, si yo logro, ¿verdad? Cubrir, incluso crear imágenes que son claves, símbolos, solamente yo sé lo que eso representa. ¿Okay? Así que mi privacidad queda guardada y yo aún así tengo los beneficios. ¿Okay? Así que vamos a utilizar esta pintura. Vamos a abrirla. Todo esto es sensorial, podemos hacerlo. Sí. Abrimos un poquito. Okay, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no queremos utilizar mucha pintura porque queremos que la página se seque rápido. ¿Okay? Así que entonces, una de las técnicas, puedes poner aquí varios puntitos, un poquito. Y lo mismo al otro lado. Estamos utilizando azul, pero puede ser cualquier color que usted decida. ¿Okay? En la medida que usted practica esta técnica, usted va escogiendo los colores que usted prefiere y se va identificando, creando su propio estilo. Entonces ahora, como les mencioné, con una tarjeta de regalo, con una tarjeta de débito que ya no utilice, ¿okay? Podemos entonces dispersar la pintura. Puedes, sigue, hacia abajo. Seguimos en el otro lado. Yo voy a echar un poquito más de pintura, ¿ok? Como les mencioné, esta práctica es una buena oportunidad para practicar atención plena, donde todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo hacemos sin juzgar, solo observando con intención. Sentir la flexión de la tarjeta con el papel. Desde aquí podemos observar qué áreas están más húmedas, secas. Ok, ahí entonces, Eva, tú decides si quieres ponerle más color, si lo quieres dejar así.
Puedes cambiar de dirección, puedes ponerlo hacia el otro lado, horizontal, diagonal. Cuando yo hago esto con mis clientes adultos, muchas se impresionan de la magia, ¿no? De lo que es jugar con colores. Y recuerdan cuando eran pequeñas. ¿Okay? Así que nos da la oportunidad de jugar con esa niña interior, ¿okay? Con nuestro inner child. Permitir que disfrute, que coja una hora de descanso. Ok, ahora puedes combinar otros colores. Aquí tenemos un poquito de verde. Esta pintura es un poco más concentrada. Ok, puedes hacer cualquier forma que desees. Si no te va a salir como la otra, vas a tener que dejar ahí. Es más concentradita. Y vemos como ya Eva, sin decirle, y ella está jugando, ¿verdad? Dejándose llevar. No importa que use los dos lados de la tarjeta. En ocasiones también se recomienda utilizar los dedos, ¿ok? Para dar diferentes tipos de textura. La parte al revés del pincel también se puede utilizar para escribir. Es algo que ya Eva está haciendo naturalmente. Está usando la tarjeta para dar unas formas entre las capas de pintura. Podemos igualmente escribir, ¿okay? Utilizar aunque la pintura está húmeda para escribir. Aquí tienes más colores. Puedes utilizar cualquiera de estas. Sí, nuevamente aquí estamos integrando la parte sensorial. La idea es sentir la temperatura de la pintura, la humedad. Hay unas pinturas que son más gruesas, otras más líquidas. Si utilizamos el tape, la textura de la página va a ser diferente. Ok, muy bien. En este momento terminamos la demostración del ejercicio que Eva muy amablemente se unió para hacerlo. Este es un ejemplo, lo que podemos hacer. Creo que estuvimos, ¿cuánto? ¿10 minutos, 15 minutos? Así que esta es la página como la vamos a terminar por el momento. Lo que estuvimos fue la página con masking tape, pintura roja, escribimos. Luego Eva escribió por lo que diríamos serían unos 5 minutos en algo que ella estaba preocupada. De ahí entonces lo leyó, escogió una palabra que era común, que podía resumir lo que ella había escrito, y de esa palabra entonces la escribió en el centro y comenzó a escribir palabras asociadas con la palabra en el centro. Sí. La clave de este ejercicio es fomentar la libre asociación. Eso lo utilizamos no pensando, eso lo logramos por no pensar, ¿ok? Si vemos que estamos pensando mucho, estamos parando el proceso. La idea es que libremente escribamos sin preocuparnos por el tamaño de la letra, si se ve bonito, feo, si coordina, ¿ok? Lo que queremos es procesar lo que sea que necesitamos. Luego entonces que ella escribió, ¿verdad? Llenó las partes que ella entendía que en este momento eran necesarias. Entonces cubrimos lo que escribió con esta pintura azul. En el caso de ella utilizamos la tarjeta de crédito, una tarjeta de regalo. Y entonces ya luego empezaste a jugar con otros colores.
usamos el corazoncito, cerramos el libro y voilà, el resultado final. Gracias. A la orden.